y poder empezar el diálogo que tenemos establecido. Buenos días, André, ¿me escucha? Hola Nelson, un cordial saludo para ti. Te escucho perfectamente. Nosotros también te vemos y te escuchamos, mi querido amigo, en vivo y en directo. Por si acaso ya la gente está observando a nuestro amigo que está en pantalla. Gracias de verdad, André, por tener siempre la voluntad de poder conversar con nosotros y de ayudarnos a entender muchas cosas que sinceramente no entendemos. Así que ahí entran ustedes, los profesionales del derecho. A ver, André, vamos por un tema, creo que coyuntural muy caliente, el tema de los juicios políticos. Yo sí quisiera tu criterio, tu opinión acerca, vamos a tocar lo que avancemos, pero sobre Patricio Carrión y Jimena Garzón. Bueno, en efecto, vemos que en la Asamblea Nacional se han presentado varias solicitudes de juicio político. En ese contexto, vemos que en los próximos días se llevará a cabo el juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Así es. Posteriormente serán los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y en los últimos días ya se han presentado nuevas solicitudes de enjuiciamiento político en contra del ministro eh, Carrillo y también en contra de la ex ministra Garzón, ex ministra de Salud. De lo que hemos podido ver es que estas solicitudes ya han sido calificadas por el Consejo de Administración Legislativa y obviamente tienen que seguir con el orden cronológico, el orden de llegada de los juicios políticos. Ah, Entonces, ya, 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 ya. ver que tenemos varios juicios políticos en la cola, obviamente que esto podrá tomar su tiempo hasta que llegue al Pleno de la Asamblea Nacional y tome una decisión correspondiente. Claro, eso habrá que ver y eso se toma su tiempo. Pero, por ejemplo, hablando estrictamente de los casos que hemos mencionado, aun cuando la señora Garzón ya no está en funciones, puede igual tener, puede ser sometida al juicio político. Totalmente, estimado Nelson. De acuerdo al artículo 131 de la Constitución de la República, los ministros de Estado pueden ser enjuiciados políticamente hasta un año después de haber cesado en sus funciones. Por lo tanto, esta opción es totalmente válida. Ahora, los ciudadanos que en este momento nos están escuchando y nos están viendo se van a preguntar, ¿para qué seguirle el juicio Claro, político a un funcionario que ya no está en el cargo? exactamente. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Y en ese sentido, también es importante resaltar que cuando tú haces un proceso de control político, existen dos consecuencias jurídicas o tres consecuencias jurídicas. Ya. La primera es la censura. ¿Qué significa la censura? Es un rechazo mediante el cual la Asamblea Nacional quita el respaldo a ese funcionario en nombre del pueblo. Ujú. Pero si estuviera en funciones, significaría que se le destituye. En este caso en específico ya no podría caber lo que viene a ser la destitución. Sin embargo, en las últimas reformas que se hicieron en el 2020 a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se indicó que aquel funcionario censurado estaría inhabilitado para ejercer el cargo público hasta por 2 años. Es Ujú. decir, que la señora Garzón no podría ser ni siquiera secretaria de un ministerio y peor aún ocupar otra cartera de Estado si es que se diera como tal la censura en el marco de este juicio político. Particularmente sobre ese tema yo creo que es importante y es buena la aclaración, mi querido André, porque la gente precisamente dice, bueno, ya para qué, ya se fueron, pero no, es varias cosas, ¿no? Es el rechazo, creo que va por ahí también. De pronto, yo no sé si a los funcionarios del actual gobierno les molesta el tema de no ser funcionario público. Creería yo que algunos, ahí está el caso de los Adonoren, creen que no es necesario ser funcionario, creen que tienen sus negocios y todo eso, pero sin embargo el rechazo de la gente, del pueblo, del Estado, del ciudadano, creo que es muy, muy claro y evidente que es un castigo principalmente, André, porque hay que diferenciar, ¿no? Porque la gente dice juicio y cree que va a la cárcel, y no necesariamente es que van a la cárcel. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, estimado Nelson. Hay que ver los diferentes tipos de responsabilidad. Tú tienes responsabilidad penal, que en Ujú. efecto va a tener como consecuencia que alguien esté privado de su libertad. Tienes responsabilidades de carácter civil y en ese sentido tú tendrías que reparar o indemnizar por el daño causado. ¿Ya? Tienes responsabilidades de orden administrativo, como por ejemplo que seas inhabilitado para ejercer un cargo público y tienes la responsabilidad política.
que obviamente tiene como consecuencia, si tú eres funcionario público, la destitución, y si ya no lo eres, tienes esta censura que tiene como efecto la inhabilitación para el ejercicio del cargo público. Entonces, cada responsabilidad tiene su propia naturaleza y tiene su propia consecuencia jurídica, y no hay que confundir los juicios políticos con los juicios que se dan Claro. en instancias jurisdiccionales. Ahora, lo que sí puede pasar es que en la Asamblea Nacional, si tú encuentras que existen indicios de responsabilidad penal, a través de ese juicio político podrías derivar el caso a la Fiscalía General del Estado para que inicie la investigación previa y, de ser el caso, se formule cargos, y ahí sí estaríamos hablando de Claro, y ahí un... sí ya estaría en problemas un poquito más grandes. Saludamos a toda la gente que está conectada porque estamos en vivo y en directo. Diego, saludos Lupe, Danilo, grupo Evolet, por acá veo también que nos están observando y viendo. Abogado, ¿nos podría usted dar un poquito el criterio acerca del problema que hoy se vive con el tema de los vocales de la Judicatura? O sea, sabemos que hay un petitorio, sabemos que fue incumplimiento de funciones, se tenía previsto, algunas personas decían no iba a pasar el tema o se iba a aprobar el informe de mayoría. Sabemos que no fue así, va al Pleno. ¿Qué pasa en el Consejo de la Judicatura? ¿Qué pasa con todos estos problemas que se vive hoy con los vocales? Perfecto. Primero tenemos que ver de dónde nace este juicio político. Ok. Y nace de una decisión, de una sentencia de la Corte Constitucional que tiene que ver con la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ok. ¿Qué es lo que dijo la Corte Constitucional? Nos dijo que el Consejo de la Judicatura había violentado el derecho a la seguridad jurídica, ya que estos habían cesado anticipadamente a los jueces cuando estos debían acabar o debían tener un periodo al menos de 9 años. Y lo hicieron a través de reglamentos que contravenían tanto la Constitución como la ley. Y es por eso que inclusive en esa sentencia de la Corte Constitucional se dispuso que los vocales del Consejo de la Judicatura tendrán que indemnizar a aquellos jueces de la Corte Nacional que cesaron en su cargo. Ahora, a partir de ello, la Asamblea Nacional vio que existía un incumplimiento de funciones al momento de evaluar los jueces, ya que se fueron más allá de lo que te dispone el ordenamiento jurídico. Y ese juicio político ya está avanzando. De hecho, el día de ayer se esperaba aprobar un informe por parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político que recomiende ya sea el archivo del proceso o, Ajá. en su defecto, que vaya al Pleno y se los enjuicie y se los destituya. El tema aquí es que no existieron los votos necesarios, y lo que va a ocurrir es que cada asambleísta que forma parte de esta comisión va a tener que elaborar un informe con una opinión personal, individual, de cuál es, en este caso, su valoración respecto de este proceso, pero irá al Al Pleno de Pleno. la Asamblea Nacional. Eso es un tema interesante y que se corrigió en las reformas del 2020, porque antes estamos acostumbrados a ¿qué? A la comisión del archivo, a la comisión del limbo. Entonces, si tenías los votos para archivar, el proceso moría ahí. Y si no tenías ni los votos ni para aprobar ni recomendar el juicio político, te quedabas en un limbo, y obviamente el político que estaba siendo enjuiciado no proseguía el juicio. Ok. En este caso tiene que ir de manera obligatoria, ya no hay cómo sortear aquello, al Pleno de la Asamblea Nacional. Pero ahí tenemos una dificultad, estimado Nelson. A ver, ¿cuál es? Lo que se debe hacer es que, en efecto, la Asamblea Nacional tiene que primero pronunciarse si quiere o no proseguir con el juicio político. Una primera votación. Exactamente. Ok. Pero ahí se requieren 70 votos para ver si es que se sigue o no se sigue. Wow. Y de ahí tenemos una segunda votación en el caso que prosigue el juicio político. Pero aquí la dificultad es que para destituir a los integrantes del Consejo de la Judicatura no se requiere mayoría absoluta de votos, sino se requiere mayoría calificada de 2/3. Es decir, que se requieren 92 votos para destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura. Uy. Lo cual, en las actuales circunstancias, yo no sé si es que existan ese número de votos, ya que a duras penas pueden aprobar leyes de 70 votos, y obviamente que las condiciones, al menos políticas, no se prestan para aquello. Al menos yo esperaría que la Asamblea Nacional, más allá de este caso,
pueda tener, pueda estar del lado de los ciudadanos y por supuesto del lado también de los abogados que en libre ejercicio todos los días vamos a las judicaturas, a los juzgados, a los tribunales y vemos que la situación es bastante calamitosa. Vemos que ni siquiera en las judicaturas existe papel y tóner para imprimir las Así providencias. es, así es. Y le dicen que a uno lleve la resma para sacar las copias. Qué Entonces, vergüenza. obviamente que más allá del escándalo, que la evaluación de los jueces, que la causal, por ejemplo, de las llamadas, de los filtros, esa no es causal de juicio político, no se lo ha hecho, no se lo ha activado por ese procedimiento, podría ser más adelante, pero al menos esperemos que los asambleístas estén del lado de quienes somos, en este caso, eh, accedemos de este servicio de la función judicial. Claro, ustedes que están más que todo siempre constantemente participando, estando, trabajando y que palpan eso. Cuando usted dice, esperemos que estén del lado de esto de acá, André, se refiere a que más allá de aprobar el tema de seguir con el juicio, se espera que se destituya. ¿Qué pasa si se destituye? Entiendo que va por ahí. ¿Qué pasa si se destituyen? ¿Quiénes suben? ¿Cómo se elige? ¿Y cómo cambiaría la realidad de la justicia en el país, ¿no? Del sistema judicial? Excelente pregunta. Aquí es importante recordar que los vocales son titulares y tienen evidentemente los suplentes. Ya. Porque cuando se inicia el procedimiento de designación del Consejo de la Judicatura, se lo hace a través de ternas que son enviadas por las diferentes funciones del Estado: Presidencia, Asamblea, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Defensoría Pública. Pero vemos que los vocales que actualmente están ejerciendo sus funciones no son vocales titulares como tal de origen, sino que a raíz por ejemplo, renuncia de varios de los vocales, me acuerdo que había una vocal Schettini, de María del Carmen Maldonado, etcétera, 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 han ido subiendo, subrogando estos puestos, pero ya no me quedan suplentes. A tal Chutita. punto que actualmente tenemos 4 vocales del Consejo de la Judicatura y falta uno, ¿sí? Entonces yo digo, si se los destituye a ellos, eventualmente van a tener que subir lo que ya, los resquicios, como quien dice, de lo que quedan de suplentes, pero igual no vamos a tener una conformación real y completa del Consejo de la Judicatura. Y a esto sumémosle un tema adicional, estimado Nelson, que recordemos que la presidencia del Consejo de la Judicatura actualmente está siendo encargada por el señor Murillo o Ajá. Morillo. Bueno, Murillo, eh, es que uno es Murillo y el otro es Morillo. sí, Murillo me parece que es. Ajá. Eh, y tenemos también la pugna de que la Corte Nacional de Justicia ya ha enviado una nueva terna al Consejo de Participación Ciudadana para la designación del presidente de este cuerpo colegiado. Entendería, si es que ya estamos en una situación de acefalía, donde existe solo uno o dos vocales, entendería que las otras funciones del Estado deberían enviar sus ternas para poder llenar esas vacantes, porque si no, no puedes avanzar como Consejo de la Judicatura en los diferentes temas que se te van, que tienes dentro de tus competencias, desde la aprobación del presupuesto, la suspensión y destitución de jueces, el tema de los concursos de jueces y fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión que se viene tampoco es sencilla, No es ¿no? que se soluciona, o sea, no es que, por ejemplo, se destituyen y bravo, viva la fiesta. O sea, Andrés, desde su experiencia y tomando en consideración todo lo que ha pasado, veíamos al señor Morillo, no Murillo, con estos audios filtrados donde hablaba de la designación de funcionarios, del billete, de que ya representa, la metida de mano en la justicia. Desde su perspectiva, Andrés, ¿qué es lo que realmente se necesita? Porque, oiga, créalo que esta desinstitucionalización o esta inestabilidad le causa daño al país. De acuerdo, estimado Nelson. Y yo creo que, como yo lo he dicho en varios medios de comunicación, ahorita estamos viviendo una grave crisis institucional. Totalmente. Y no solo a nivel de justicia, estamos viendo una crisis institucional a nivel global. Por ejemplo, vemos una Asamblea Nacional que está preocupada en resolver lo urgente en lugar de lo importante. Están preocupados en cómo tomarse, o ya se lo tomaron, el Consejo de Administración Legislativa. Nos decían que con la salida de Guadalupe Llori
y con la salida de Yesenia Huamani, prácticamente le iban a dar un giro de 180 grados a la Asamblea Nacional y que ahora sí iban a trabajar. Ya ha pasado más de 2 o 3 meses desde que salió la señora Yori y un mes desde que se sale Huamani, y el pueblo en las encuestas te dice que no confía en la Asamblea Nacional. 9 de cada 10 ecuatorianos no creen y no confían en la Asamblea Nacional. Ahora, vemos también, por ejemplo, que no tenemos Contralor General del Estado, tenemos un Contralor encargado, un Consejo de Participación Ciudadana que no lleva a cabo los concursos correspondientes, y vamos con un tema que reciente, el superintendente de bancos. No sabíamos si es que no es el superintendente de bancos el señor González. Y así podríamos enumerar unos cuantos ejemplos más en los cuales en efecto se radica esta desinstitucionalización, esta crisis en todas las instancias que forman parte del Estado, y aquí el gran perjudicado no es el que quiere meterse por la ventana al puesto, ni tampoco los que se atornillan en el puesto con acciones de protección, sino que en realidad el gran perjudicado es el ciudadano común, el ciudadano de pie, que no sabe ni siquiera dónde tiene que ir a dejar una denuncia, una reclamación, porque dice, oye, ¿quién mismo es el superintendente? ¿Fulano o sutano? ¿Quién es mismo el contralor? ¿Quieres pedir una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional y cuando pides la reunión a la semana siguiente ya no es el presidente, sino es otra sí, persona? Gracias. Claro, claro que sí. Este tipo de cuestiones pasan y en efecto también tienen su reacción, su consecuencia en los ciudadanos. Eso es importante, Andrés, porque incluso, aparte de lo que mencionas de los trámites, por ejemplo, en el tema de la Asamblea, ahora mismo Yori, que está solicitando su reintegro, ya me explicará si esto realmente puede darse. Está el tema también de la inversión, digo, yendo un poquito más allá de las cosas. Nadie, y creo que es uno de los grandes problemas del gobierno también, nadie quiere venir a invertir plata, como tú dices, si tiene un contralor que se utiliza para la persecución, que se utiliza para una cosa, y que vas a venir con tu plata con miedo a que te cobren alguna glosa y luego estés en problemas. Es decir, las implicaciones para el ciudadano común es grande, porque de pronto la gente puede decir, si a mí qué me importa, yo salgo a trabajar, ¿no? Si a mí qué me interesa. Y hay ese desprendimiento de la realidad nacional y de la política grande al ciudadano común, ¿no? Es como, no me importa, pero debería importarnos, Andrés, porque no viene inversión, porque estamos paralizados, porque el país vive en constante movimiento no bueno, entonces definitivamente causan estas cosas. Acerca de la metida de mano a la justicia, me gustaría tu criterio y también un poco sobre lo que pasa con la señora Yori, haciendo alusión a lo que decías. Yori está queriendo incluso unos 8 millones de dólares, creo que decía. Sí, perfecto. Yori está que Yori en la justicia constitucional, sí. Porque vemos que no es la primera vez que presenta una acción de protección. Ya ha presentado, ya ni me acuerdo cuántas ha presentado, creo que es la cuarta o la quinta, y la forma de tratar de ver cómo se sostiene en el puesto. Yo creo que cuando Guadalupe Yori, que no es santa de mi devoción, ni tampoco aquí quiero ser hincha de ella, ni que se malinterprete, la destituye en la Asamblea Nacional, lo hicieron no siguiendo el debido proceso, porque tú tenías que tener una convocatoria, un orden del día, que ejerza su derecho a la defensa, y de ahí la tumbas y que se baje de la presidencia a la curul. Eso es lo que debió ocurrir. Pero nuestra Asamblea Nacional, con la fuerza de los votos, se la tumbó. Para mí la señora Yori debía salir, claro. Pero si quieres salir de un cargo, tienes que hacerlo de manera elegante, tampoco hacerlo a la patada. Y es lo que está acostumbrada nuestra Asamblea Nacional. Ahora, que desde mi punto de vista la acción de protección era procedente, por supuesto que era procedente. Pero el problema aquí es el siguiente, que los abogados que no conocen derecho parlamentario, en lugar de impugnar la decisión de destitución, impugnan el informe de la comisión de mesa, cuando ya la propia Corte Constitucional ya te ha dicho que el informe que emite la comisión, en este caso de sustanciación o comisión de mesa, etcétera, no es vinculante y por lo tanto no sería susceptible de una acción de protección. Entonces, como juez, tú ya deberías negar esa acción de protección porque es improcedente. El informe de la comisión no es susceptible de impugnación en la justicia constitucional. Y eso lo dijo en el caso Yunda. Ahora, la señora Yori, yo no sé bajo qué criterio, dice que los asambleístas que la han destituido, etcétera, etcétera,
tienen que pagarle una indemnización de $100,000 por cráneo. Estamos hablando casi de 8 millones de dólares. Oye, cuando eres asambleísta haciendo cuentas en frío, tú recibes un sueldo de $4,500, más los descuentos del IES, de la renta y todo, recibirás 4,000. Es decir, que 4,000, es decir, que al año estarías recibiendo casi $48,000. Sí, que no gastas nada. Y es que no gastas nada. Tienes que vivir. Y esos 48,000 multiplícale por 4. Estamos hablando de cuánto, de $160,000, $180,000. Ya. Entonces, para ella cuesta más el puesto de presidenta de la Asamblea Nacional, $8,000, que incluso permanecer en la curul. Entonces vemos que existe aquí una clara intención, no sé si de hacerse nueva millonaria o tratar de perjudicar a los asambleístas, pero en un punto de vista, esa reparación económica no es procedente desde ningún punto de vista. Ojalá que no pase. ¿Cuánto pesa el tema de que la Corte haya dicho que no se metió mano a la justicia? ¿Cuánto pesa eso en torno al juicio de los vocales? La Corte dijo, no, aquí todo está bien. Bueno, es importante tomar en cuenta que también dentro de la función judicial se puede hacer espíritu de cuerpo. Entonces, por un lado, tú tienes dos instancias, la administrativa, que es la judicatura, y la jurisdiccional a través de los diferentes órganos de la función judicial, que están representados principalmente por la Corte Nacional de Justicia. Ahora, que te digan que no hay metida, no haya metida, eso es subjetivo, eso es subjetivo. Eso es subjetivo y creo que de alguna forma yo creo que en este caso los jueces políticos, que son los asambleístas, deberían valorar todos estos elementos y evidentemente desde mi punto de vista sí existió una intromisión a la justicia al momento que se hizo esta evaluación y destitución. Claro que yo te voy a decir que no va a haber intromisión porque cuando te los bajaste a esos jueces, entré yo y ahora soy juez. Entonces yo te voy a decir que está perfecto, que está impoluto. Pero desde mi punto de vista ya incluso existe sentencia de la Corte Constitucional. André, el señor Murillo, tratando de justificar un poco todo este relajo que pasa en la judicatura, dice, es culpa del correísmo. Todos los jueces fueron nombrados en la época de Correa, no podemos hacer nada porque incluso los que tenemos que poner vienen de una base de datos hecha en la época de Correa. ¿Qué tan cierto es aquello? Partiendo de que obviamente, yo decía la otra vez en el noticiero, a ver, el señor Correa estuvo 10 años y obviamente que 10 años es una vida, es decir, un chico de 10 años, luego de 10 años ya es un hombre de 20, es decir, algo tiene que pasar en esos 10 años. ¿Es cierto esto? A ver, ¿realmente ata de manos? ¿Se atan de manos o qué pasa? ¿O es otra vez el tema cliché de busquemos echarle la culpa a estos manes porque es el comodín y así quedamos medio bien nosotros? Exactamente, como tú lo has dicho, es un comodín, ya es la vieja confiable. Si es que alguna cosa sale mal, culpa del correísmo. Yo creo que ya ese discurso de culpar al antiguo régimen, que ya va más de 5 o 6 años fuera del poder, me parece que ya no es procedente y ya deberían asumir sus propios errores y no tratar de tirar la pelotita a otras personas. Yo creo que han tenido el suficiente tiempo para tomar los correctivos necesarios. Si aquí tú ves que yo en realidad no veo que sea un tema malo, bueno, que seas correísta. Claro. Tú puedes ser una persona, puedes ser un juez bueno, impecable, que seas honesto, etcétera, que tengas sentencias apegadas a derecho, pero eso no significa que solo por el hecho de tu afinidad política ya seas corrupto. Claro que sí. Entonces, yo creo que, y por último, si tú quisieras hacer una suerte de persecución y depuración, ya pues tuviste el tiempo suficiente de hacer toda esa inteligencia y a todos los jueces que supuestamente son correístas, votarlos de la judicatura. Podían hacerlo. No lo haces. Pero sí pueden hacerlo, digo. Podrían hacerlo a través de los mecanismos correspondientes, pero tampoco es que, tú eres correísta y te voto. No. También en un Estado de Derecho al menos existen causales, existe un procedimiento, derecho a la defensa, algo mínimos constitucionales. Tampoco es que tú a la patada puedes decir, a ver, estos 10 son correístas, chao. Claro. No, porque existen derechos adquiridos. Capaz ese juez que tú le dices que es correísta, eventualmente entró por no es que eventual, entró por un concurso de méritos de oposición. En la época de Correa. Puede ser en la época de Correa, y si tiene buen desempeño en sus sentencias, no ha tenido actos de corrupción, alguna falta, alguna infracción,
yo creo que no existen al menos motivos. Ahora, si es que es un juez pillo, un juez corrupto, independientemente de su filiación política, ahí hazle el seguimiento, ahí hazle el sumario administrativo. Pero en esos casos, cuando son sonados, ahí sí nos hacemos de la vista gorda, miramos para otro lado y ahí sí no ocurre nada. Eso es lamentable, seguiremos hablando, lamentablemente sigue pasando y creo que no va a cambiar en un tiempo muy cercano. André Benavides, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros, participando, conversando, analizando un poco, dándonos luces de todo lo que ocurre en el país y pues nada, siempre te estaremos molestando para cualquier otro tema. Tus palabras para despedirnos. Muchas gracias por la invitación, estimado Nelson. Un cordial saludo para todos y estamos a las órdenes. Chao, chao, Andrés. Nos vemos. Ahí estuvo, mis queridos amigos, nuestro primer invitado, André Benavides, en esta, perdón,